hasta acá, pero aquí estoy. Y ahora sí, Andrea, háblanos del caso. Muchachos, estamos con los casos de la Corte Interamericana. Ya Andrea el día de ayer abordó el caso algodonero, un caso muy controversial. Y hoy vamos a hablar, hoy no voy a leer, voy a estar acá, así que nos lea Andrea todo esto y adelante. Entonces, apago mi micrófono y escuchamos, por favor. Gracias, profesora. Bueno, nada más retomando brevemente, ayer comentábamos el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funge como antesala para la Corte y nada más aquellos casos que considera lo suficientemente relevantes o que no se hayan resuelto por la mediación que hace la Comisión, entonces pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta sí emite una sentencia obligatoria para aquellos estados que ya hayan aceptado justamente la obligatoriedad de pleno derecho de la Corte. Entonces, estábamos con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, lo íbamos a comenzar justamente, y este caso es muy sonado. Si llevaron clases, de hecho, con Juárez Rojas, varias veces lo mencionó. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar de quién fue Rosendo Radilla Pacheco, y fue un destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. Su vida en sí fue para el cultivo y la venta del café cereza, pero pues también era bastante partidario de hacer cosas por su comunidad y entre esas cosas lo que hizo fue promover la construcción de una escuela primaria y un hospital rural en la zona en la que les mencioné. Tuvo un gran compromiso social y, bueno, de hecho fue presidente municipal de Atoyac de 1955 a 1956. También escribía corridos, ese es un pequeño dato curioso. Sin embargo, lo que nos atañe en estos momentos es por qué es que su caso llegó a la Corte Interamericana. Y es que durante la década de los 70 y principios de los 80, en México se cometieron numerosas violaciones a derechos humanos por parte de integrantes del Estado. Estos formaron parte de una política que se llamó Guerra Sucia, justamente. Y básicamente lo que hacía era perseguir y detener arbitrariamente a los opositores al régimen y obviamente principalmente activistas, que México casi no hace eso, ¿verdad? El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco y fue visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez en Guerrero. Básicamente lo que sucedió aquí fue una detención y una desaparición forzada y fue denunciada públicamente por su familia en el momento de los hechos sucedidos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de Procuración de Justicia Nacionales. Denme un momento, por favor. Listo. Ahora sí. Básicamente sus representantes fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Los derechos violados fueron el artículo primero, el artículo tercero, el artículo cuarto, el artículo quinto, que ese es derecho a la integridad personal. Los anteriores ya se los había mencionado ayer. El artículo séptimo, derecho a la libertad personal. El artículo octavo, garantías judiciales. El artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. Y el artículo 25, que es sobre protección judicial. Y bueno, básicamente el sustrato de la Corte, si quieren ver su ficha técnica más a detalle, igual está en las referencias. Sin embargo, aquí mencionan los hechos de la siguiente forma, muy resumida. Básicamente, que era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y el 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente, su detención fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez
con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero después de que lo vieron en este cuartel militar. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran estos hechos y se sancionaran a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar y después de eso ya no se realizaron investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Ahora bien, el Estado mexicano sí opone excepciones en los casos de la Corte, pero normalmente hacen excepciones que no se aceptan o se aceptan de forma parcial por la Corte. En este caso, para la sentencia, la Corte mencionó que el Estado era responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, y esos estaban consagrados en los artículos que les mencioné anteriormente. Sobre todo por el hecho de que el Estado no cumplió con su principal función cuando se ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto se basa en la obligación de respetar y garantizar los derechos contenidos en esta misma. Y es que además de esto, tampoco se garantizó los derechos constitucionales. No se garantizaron estos derechos humanos que están contenidos y no se respetó para nada la vida de esta persona. E incluso se mencionó sobre la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en donde se violentaron los artículos 1 y 11 de esta convención. También se mencionó que el Estado era responsable por la violación al derecho de la integridad personal consagrados en los artículos que ya les había mencionado. Pero también estos de la integridad personal fueron en perjuicio de la señora Tita y Andrea y del señor Rosendo. Todos son con los apellidos de Radilla Martínez. Y también se mencionó que es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con el 1.1 y 2. También se mencionaron los artículos 1, inciso A, B y D de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de las personas que les había mencionado. Es decir, en conclusión, el Estado incumplió con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. En este caso hubo múltiples violaciones y precisamente es en lo que radica su importancia. De hecho, también el resumen del caso está en la página oficial. Denme un momento, por favor. Ay, una disculpa, es que se escuchó un ruido muy extraño, pareció un balazo. ¿Y qué fue, Andrea? Porque también lo escuché. Creo que fue una llanta. Déjale pregunto a mis papás. Sí, fue una llanta. Porque ya, oigan, ya nos da susto por todos lados, que andamos ahí, pero todo bien. Sí, todo bien. No ves que sí te sacó un susto, la verdad. Aquí preocupado. Ok, adelante, Andrea, vamos bien. Ok, bueno, ya les mencioné cuál fue la sentencia, sin embargo, también es importante mencionarles que precisamente fue el 15 de noviembre de 2001 cuando este caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no obtuvieron respuestas por parte del Estado mexicano. Es decir, que aquí se comprueba el hecho de que no existió una protección judicial a los ofendidos precisamente de esta desaparición forzada. Y se sostuvo una audiencia pública sobre esta admisibilidad del caso el 21 de octubre de 2004, en el cual la comisión emitió un informe de admisibilidad y eso fue para el 12 de octubre de 2005.
Para el 27 de julio de 2007, durante su 128 periodo ordinario de sesiones, la Comisión consideró que las posiciones de las partes y también aprobó el informe de fondo, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención. En este caso, como el Estado mexicano no dio una respuesta efectiva al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión precisamente, el 15 de marzo de 2008, la Comisión demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y los demás que ya les había mencionado. Para el 6 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 23 de noviembre de 2009 la Corte emitió la sentencia que les mencioné ahorita. Y justamente este caso tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por haber sido el primer caso significativo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado mexicano y también por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. Y bueno, obviamente se condenó al Estado mexicano, como ya les había mencionado, y en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial de la Federación derivan de esta sentencia. Y en la resolución a dicho proceso, en julio de 2011, la Suprema Corte estableció, en primer lugar, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sea parte son obligatorias para todas las autoridades mexicanas. Es decir, que no nada más la tiene que respetar quien fue la autoridad responsable, sino que va a ser algo general. Y también siguiendo los criterios que impone la Corte Interamericana, la Suprema Corte estableció que todos los jueces mexicanos en el ámbito de su competencia están facultados para hacer un control de convencionalidad. Esto quiere decir que se pueden aplicar los tratados internacionales de derechos humanos en los casos que se conocen, aún en perjuicio de la legislación mexicana, y como ya hemos visto en amparo, por ejemplo, esto debe de ser siempre en protección a la persona, en brindar una mayor protección a esta persona. Y como consecuencia a esto, la interpretación sobre derechos humanos siempre debe de tener en cuenta tanto el Tratado Internacional como la Constitución, y la Suprema Corte en esta resolución aceptó que todos los jueces mexicanos están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y con tratados internacionales. Es decir, que este caso fue el parteaguas precisamente para que no nada más se observara la Constitución, sino que hubiera una comparación y además es una adaptación junto con los tratados internacionales para una mayor protección del individuo en sus derechos humanos, tanto para personas físicas como para personas morales. Y bueno, este caso es bastante largo, la verdad es que sí podrían, si ustedes gustan, si a ustedes les interesa mucho este tipo de casos de desaparición forzada, sí podrían buscar el caso y leer todavía más a fondo porque hay bastante información sobre esto y sobre todo que lo lean a lo mejor de las instituciones que fueron los representantes de los familiares en este caso, o también de sitios que no sean tanto del gobierno, porque en ocasiones también omiten determinados detalles que sí mencionan, por ejemplo, en el sitio oficial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y continuando, también les voy a mencionar un caso que también fue bastante sonado y fue el de las 11 mujeres de Atenco del Estado de México contra el Estado mexicano. Y este básicamente son 11 mujeres, como lo había mencionado, y después en un momento les voy a mencionar los nombres. Y los hechos básicamente son del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, donde hubo una represión excesiva y arbitraria de manifestaciones. Justamente en esta represión hubo diversos actos en los que los policías municipales retuvieron con lujo de violencia, violaron, golpearon y torturaron a 11 mujeres. De hecho, fueron más de 200 mujeres, pero nada más 11 mujeres fueron las que llegaron a presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso no es tanto porque las demás no hayan querido, sino porque tenían también miedo por su vida, por su integridad personal, y además de eso no es tan sencillo. Entonces, sí admitieron que sufrieron de violencia de todo tipo, física y sexual,
sobre todo por parte de los policías, pero ellas no llegaron a esa instancia. Por eso es que nada más se mencionan 11 mujeres, porque fueron las que llegaron hasta allá. Y bueno, los tribunales de México les negaron la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, que era lo principal que buscaban estas mujeres justamente, porque justamente las privaron de su libertad y de hecho mientras las llevaban a cualquier lado, lo que hacían era tocarlas dentro de la patrulla, era amenazarlas a ellas y a su propia familia. O sea, no nada más es que dijeran te vamos a matar a ti, sino que era directamente a todo su núcleo y hubo diversas formas de violencia. En general fueron 47 mujeres detenidas, todas dijeron haber sufrido un tipo de violencia, pero sufrieron todavía más estas 11 mujeres, porque ellas sí desaparecieron por un momento en el que las estuvieron violentando. Durante la sentencia, la corte mencionó que primero, bueno, para esta voy a leerles y está transcrita en el trabajo que los puntos más importantes de este caso. Y básicamente la primera fue que debían de continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso. El segundo punto fue brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas del presente caso. Punto 3. Realizar en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la presente sentencia las publicaciones ordenadas. Punto 4. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas. Quinto, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y de la Policía del Estado de México. Punto sexto. Otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo, para realizar estudios superiores técnicos o universitarios. El punto 7 es elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres. Y el octavo es pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos. Finalmente, el punto 11 es reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del caso. Es decir, como vemos aquí y como les había mencionado anteriormente, las víctimas no nada más están recibiendo una indemnización, sino que también hay determinadas sanciones para el Estado simbólicas que básicamente le devuelven cierto nivel de dignidad a estas personas. Nunca van a recuperar totalmente y no van a restaurar totalmente su esfera a como estaba antes porque ya sufrieron un maltrato físico, psicológico, en el caso de Rosendo, una desaparición que nunca se resolvió ni nada de eso, entonces no van a resolver totalmente y no van a reponer totalmente su esfera jurídica, sin embargo sí se intenta en la medida de lo posible recuperar un poco de la dignidad que les arrebató el Estado mexicano al negarles el acceso a la justicia o el acceso a la reparación del daño correspondiente. No sé si hasta aquí haya alguna duda. No, Andy, muchas gracias. Ok, pues si no hay ninguna otra duda, esto sería todo por mi parte, al menos por la exposición, y tengo una pequeña dinámica para ustedes. Muchísimas gracias, Brenda. Andrea, perdón, Brenda, estoy leyendo a Brenda. Andrea, muchísimas gracias por el trabajo tan extenuante. Hiciste un buen trabajo. Es mucho material para una sola persona. Yo te agradezco muchísimo realmente haber abordado la Corte Interamericana. Es una de las 3 cortes famosas, grandes. Recuerden que tenemos una Corte Internacional que se encarga
de las controversias entre estados, una corte penal internacional que se encarga de castigar los casos particulares, estamos hablando de individuos, personas físicas, y una corte interamericana que también se encarga del castigo de estados, pero por violaciones a los derechos humanos. Entonces, cada una con sus objetivos muy particulares. Eso es lo importante, que se puedan manejar las tres cortes. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Andrea el enorme trabajo que realizó. Y sin más, para ya retirarnos, vamos a jugar vamos, es mucha gente, van a jugar un ahorcado. Pues adelante, ¿cómo vamos a trabajar? Listo para calificarte, Andrea. Mil gracias. Ok, gracias a usted, profesora. Básicamente necesito 3 personas que adivinen la palabra y tienen 7 oportunidades para adivinarla, porque le vamos a ir poniendo el cuerpecito que va a ser como un esqueleto. Tienen aquí, por ejemplo, están viendo, es la cabeza, las 2 manos, las 2 piernas, la columna vertebral, la caja torácica y ya. Esas son sus oportunidades que tienen para adivinar la palabra. Entonces necesito a 3 personas voluntarias. Mira, ahí está Elizabeth Janet Santiago. Ya tenemos una. Gracias, Reina. Elizabeth ya está. ¿Quién más? Voluntarios es lo que necesitamos. Para que no los tengan que leer, tenemos también a Geyel. Gracias, Geyel, como siempre, trabajando y apoyándonos. Mil gracias, joven. ¿Quién más, jóvenes, aquí? ¿Otro? Que sea voluntario para que se ganen su participación. Y además jugamos. ¿Nadie más? A Leonardo. Tenemos a Elizabeth, a Santiago, Elizabeth, Geyel y Leonardo. ¿Ya tenemos a los 3? ¿O nada más es el mismo Elizabeth, Elizabeth Janet Santiago y Geyel Hernández Leonardo? Y nos faltaría uno. Es que tienen unos apellidos bien largos. Aquí, o elijo yo alguno. Como usted guste, profesora. Voy a escoger a una niña, a Litzy Verónica. ¿Quieres jugar, Litzy? Ahí es que no soy buena con eso, pero bueno. Nunca digas que no. Siempre, bueno, o escogemos a Edgar. Es que Edgar es uno de los que siempre nos apoya acá en esto. Edgar Dan, ¿quieres jugar con nosotros, Edgar? Sí, maestra. Muchas gracias. Entonces, aquí para ver, aquí le damos la participación de la Corte. ¿No saben la enorme ayuda que les van a dar las participaciones cuando haga la evaluación final? Van a ver por qué se los digo. Adelante, entonces, Andrea. Ok, comenzamos si quieren con Elizabeth y tienes que adivinar la primera palabra. Sí, Uh-huh. creo que es Constitución. Sí, justamente. Bien, mi niña. Ok, ya está. Ahora, Geyel, adivinas la segunda. No. A ver, voy a echarle una pensadita a ver qué. Ok, si no, como el ahorcado ordinario, puedes ir diciendo letras que creas que vayan allí. Ok. A ver, voy a echar con las vocales, digo, con las. ¿Sí son vocales? Sí, creo que sí. A ver, una A, a ver si sí. A ver si hay una por ahí. Sí hay una. A ver, sí. A ver. Ujú. ¿Habrá una I? Sí.
¿Será tribunal? Sí, Ufas. ok, ignoren que me equivoqué, puse doble L. Supongamos que está bien. Sí. Y ahora va Edgar Dan. Sí. Está la letra E. No, no. ¿Cuál otra letra o palabra crees que sea? Te puedo dar una pista y es en cómo dividir la convención. Ah, sí, es cierto, la analogía que hiciste con la Constitución, dogmática. Correcto. Ok, esas eran las 3 palabras que tenía pensadas y pues eso sería todo por mi parte. Bueno, Les agradezco mucho su atención. por lo menos le vimos la carita. Jóvenes, déjenme anotarlos a los 3. Déjenme poner a Elizabeth. Janet, Sí, maestra. porque luego les invento, acuérdate, Janet, Heyel, que siempre, mil gracias, Heyel, por apoyarnos. Edgar, excelente, como siempre, Edgar Dan. Jóvenes, mil gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí, ayudándonos a aprender un poquito sobre esto. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Se cuidan mucho. Gracias. Completarlo se ve fantástico. Le faltan los brazos. Ándale. Y mil gracias. Miren, ahí vas. Para formarlo. Jóvenes, mil gracias por estar aquí hoy. Yo espero que mi ojito esté mucho mejor mañana. Si de plano me siento muy mal, les aviso con tiempo. Pero yo espero que esté bien. Ahorita voy a ir con el doctor. Ya tengo la cita, entonces voy al ratito con él a ver qué me dice. Mil gracias. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Muchas gracias, Hasta profesor. luego, Espero que se profesora. mejore. Hasta mañana, profesora. Que se mejore.